Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto a los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Te pregunto para que pienses, para que pensemos juntos. ¿Hay alguien que es referente para tu vida? Por ejemplo, como abuela, ¿vos tenés algún referente? ¿Sí? Esta abuela es un ejemplo para mi vida y yo quisiera ser como una abuela como esta. O, por decir, como trabajadora del Estado. ¿Hay una compañera o hay alguien que trabaja en una sección para el Estado igual que yo? ¿Y qué es un ejemplo? Porque se comporta de esta manera. O como estudiante. Hay un estudiante que, la verdad, me anima, me moviliza, me es un referente. ¿Hay alguien en que ustedes piensen y quieran compartir su nombre y decirme por qué es un referente o un inspirador para ustedes?
introducir un poco al texto bíblico que tenemos que trabajar. Un texto bíblico que en el capítulo 11, la palabra fe aparece 29 veces. ¿Indicará algo eso? Sí. Me parece que sí. Es más, la frase por la fe o tal persona confió en Dios aparece 21 veces. ¿Dirá algo eso de lo que quiere transmitir este pasaje? Bueno, pienso que sí. En principio, la primera parte del capítulo 11, hay como una mirada retrospectiva hacia atrás y empieza a hablar de varios referentes de fe del pueblo de Israel y a recorrerlos, nombrándolos y diciendo algunas cosas que hicieron. Ese hecho nos marca tal vez como dos listas. Es más, yo en la lectura puedo leer muy bien una lista y la otra me costó. Hay una lista que habla de los grandes logros de estos referentes de fe. Hago un resumen leyéndoselas muy rápidamente. Algunos fueron salvados de sus enemigos, otros tuvieron victorias milagrosas, otras tuvieron victorias sobre potencias y resignantes logros en lo social y lo moral. Otros pudieron sostener y hasta tratar con elementos de la creación. Cerraron boca de leones, apagaron fuegos. O sea, hubo cosas maravillosas. De esas cosas que a uno lo llenan de pila, le ponen toda la fuerza. Dicen, qué bueno cuando logran estas cosas otros referentes de la fe. Algunos hasta vieron cómo resucitaban sus hijos después de batallas. O sea, increíblemente buenas. Gente que lo hizo en el marco de su fe, en el Dios de Israel. Pero una vez que termine esa primera lista, y en la cual seguro que todos queremos anotarnos, hay otra lista. Y la otra lista es por la misma fe. No es que estos de la primera lista tuvieron una fe y los otros tuvieron una fe media chanta y le fue mal. No, no, no. Por esta fe, algunos vivieron estas experiencias de fe. Y por esta misma fe, y por creer en ese mismo Dios, vivieron otras cosas. Y esos tuvieron que sufrir la muerte a través de golpes. Tuvieron pruebas, burlas, azotes, cadenas, cárceles. Los apedrearon. Los partieron en dos con una sierra. Escalofriante. Murieron a filo de espada. Vivieron como fugitivos, en pobreza, precariedad. Necesidad, aflicción, maltrato. Fueron amenazados y perseguidos. Y en esta lista es un poco más difícil anotarse. En esta lista de las cosas que a veces tiene la fe, ya uno, bueno, ya se pone incómodo, ya se inquieta. Pero haciendo ese reconto, en este capítulo 11 de Hebreo, se nos muestran estas dos caras de la fe, estas dos caras de las acciones de fe, estas dos caras de la vida cristiana, por llamarlo de algún modo. Es más, se dice algunas cosas muy buenas de ciertos referentes de fe del Antiguo Testamento, pero que en algún tiempo fueron así. Miren, se habla de la fe de Abraham, pero ¿saben qué? Abraham fue mentiroso, y la Biblia lo dice, no lo esconde, no lo pone debajo de la alfombra. Se habla de Moisés, ¿saben qué? Moisés fue un asesino. La Biblia no lo esconde, lo dice. Es ejemplo de fe en muchas cosas, tanto Abraham como Moisés. Sí, pero en otras no. Son más o menos como nosotros, me parece. Se habla de David. Sí, gran rey de Israel y alguien que, sí, ¿saben qué? A David le gustó una mujer, se acostó con ella. Ni preguntó si estaba casado o no. Ejerció su poder. Vos conmigo, vení.
Cuando supo que tenía esposo y que estaba en la guerra, ¿saben lo que hizo David? Lo mandó al frente, solo. Y le dijo al capitán del ejército, déjalo solo para que lo maten. Ese es David. Este David, del que se habla, que en otros aspectos tuvo una fe enorme. Pero nuestro texto bíblico no esconde esa basura debajo de la alfombra. No, fueron ejemplares, ideales, llevaron una vida que nunca le erraron. No es así. No es así. Dentro de esta misma lista de grandes hombres y mujeres de fe, porque hay una mujer en esta lista también, que es una prostituta y que se llama Rahab y que tuvo fe y que fue ejemplo. Pero no se esconden estas cosas en el texto bíblico, lo cual me parece a mí muy sano, para que uno no idealice la vida de fe, para que uno no piense que, yo soy de cuarta, yo no doy para esta altura, yo no llego, esto no es para mí. Grandes mujeres, grandes varones de fe, pero con sus grandes defectos también, pero referentes en algún punto, en algo que hicieron. Y esto rescata esta mirada retrospectiva de Hebreos 11. Ahora, ¿saben qué? Luego de plantear esto, el escritor de Hebreos va a decir que nosotros tenemos también muchas dificultades para aplicar y vivir nuestra fe. Eso está diciendo alguien en el siglo I, ¿sí? Entonces el escritor de Hebreos dice, nosotros también como creyentes en el siglo I tenemos dificultades. Nosotros tenemos que correr una carrera, y ahí pone como un ejemplo, ¿sí? Tenemos que correr una carrera, y para correr una carrera hay que prepararse. Y pone este ejemplo, dice, y hay que ir livianito, uno no corre una carrera con botas hasta acá arriba, por más chetas que sean las botas. Uno no corre una carrera con un gamulán y una bufanda. No, hay que despojarse de ciertas cosas cuando uno corre la carrera. Hay que correr liviano. ¿Para qué? Para poder correr bien la carrera. Entonces Pablo va a decir, o el escritor de Hebreos va a decir, en este texto, nuestra vida cristiana es como correr una carrera. Y para correr esa carrera hay que prepararse. Y va a decir cómo hay que prepararse para correr esta carrera cristiana. Y va a poner un ejemplo también. Hay que poner la mirada en Jesús, va a decir el escritor de los Hebreos. Así como hemos visto a todos estos héroes y referentes de fe del Antiguo Testamento, tenemos también un testigo, tenemos también un ejemplo en la vida de Jesús. A diferencia de todos estos referentes de fe del Antiguo Testamento, a Jesús medio que no hay que esconderle cosas debajo de la alfombra. Porque Jesús fue eso que la fe hace de una mujer y de un varón cuando es una fe obediente a Dios. Eso fue Jesús. Ese fue el camino de vida de Jesús. Resiste al archivo, diríamos hoy, Jesús. Si hubiera archivos. Resiste a la mirada del principio al fin, Jesús. Y dice el escritor de los Hebreos que hay que poner el ejemplo en Cristo, a quien se define como el origen de nuestra fe y como la finalidad de nuestra fe. En Jesucristo empezamos a creer y con Jesucristo aprendemos a creer en Dios. Mirando a Jesús aprendemos a creer en Dios. Mirando a Jesús aprendemos a tener acciones de fe positivas. Mirando a Jesús aprendemos a caminar nuestra vida de fe, dirá el escritor de los Hebreos. Como una síntesis, ¿no? Y fíjense, me interesa esto de la mirada. Como que el escritor ha hecho una retrospectiva y ha pasado la vista por un montón de referentes de fe y ha venido a decir, bueno, y ahora nos concentremos en Jesús. En Jesús tenemos el referente.
ese referente Nancy que es referente total, tan difícil. Vos decías, sí, para algunas cosas esta mujer es referente, o Tato dice, para algunas cosas también. ¿Sí? Este Jesús es referente para todo. Y el escritor de los Hebreos lo presenta así, como un referente para la fe. Y ahora sí ya pienso en nosotros, no tan solo en el texto bíblico, en nuestra fe. Porque nosotros tenemos muchas cosas para identificarnos con Abraham, y con Moisés, y con David, y con Gedeón, y con Samuel, y con Jefté. De las buenas y de las otras. De esas que son impresionantes actos de fe, y de esas otras que hay que ocultar bajo la alfombra, o que queremos ocultar bajo la alfombra. Y que si nos acercamos a un lugar como este, es una de las cosas para hacer lo que hicimos antes de esta predicación: confesar, confesar, confesar. Como nos invitó Gaby, confesemos. Digámonos a nosotros mismos esas cosas que quisiéramos esconder bajo la alfombra, que nos dan vergüenza, porque no son dignas de un hijo de Dios y de una fe asentada en Cristo. Nos avergüenzan esas cosas, pero están en nosotros y son parte de nuestra vida. Así que cuando nosotros miramos hacia atrás y miramos hacia atrás a partir de este texto, también vemos a muchos referentes de fe en el Antiguo Testamento. También vemos a Jesús como este ejemplo maravilloso, total, íntegro de vida de fe. Pero también, como dijo Guillermo, desde los primeros cristianos hasta acá, también hay otros cristianos que nos sirven de ejemplo en su vida de fe. De hecho, ahí nomás cerquita, después de que este texto sea escrito, se lanzaron grandes persecuciones. Año 92 después de Cristo, Domiciano empezó a liquidar a los cristianos. Y hubo muchos cristianos que en vez de decir, bueno, no, yo no, decían, sí, yo pertenezco a la comunidad cristiana. Listo, hoguera. Listo, decapitado. Listo, al circo romano. Y se jugaron, Y se jugaron. Y también en el siglo II y en el III también. Y muchos otros ejemplos de vida, de hermanos, hermanas nuestras, desde los primeros cristianos hasta hoy, hasta nuestros tiempos, en donde nosotros vemos ejemplos de vida. Tal vez acá hay muchos todavía, ¿sí? En esta comunidad misma, y muchos que yo sé que ustedes tienen en el corazón y que han sido ejemplos para su vida de fe y para seguir en el camino. Así que nosotros vemos estos referentes de fe del Antiguo Testamento, lo vemos a Jesús y vemos otra nube de testigos que se suma a la gran nube de testigos de referentes de fe para nuestra vida de fe. Es lindo esto de una nube de testigos. Son tantos que son como las nubes. Esta nube de testigos son mártires de la fe. Son mártires de la fe. Eso significa la palabra testigo, mártir. Y lo lindo es que nuestra fe no es una fe individual. Es justamente, como dice este texto, es una fe colectiva. Hay una grande nube de testigos. No venimos nosotros y miramos para atrás y somos llaneros solitarios porque no hay nadie. No, hay innumerable gente. Somos parte de una gran nube. Y lo bueno es que, disculpame, afuera y adentro. Tenemos, o sea, hablábamos al referente, vos arrancabas diciendo, a mí no me salió ninguno, pero bueno, hermano, afuera y adentro tenemos referentes. Cierto. La nube. Cierto. Y mucha gente que no tiene nada que ver con la iglesia ni con la vida de fe, pero que igual es referente. Y eso es bueno, eso es Dios. Claro, claro. Y me gustaba esta imagen de la nube, porque actual. Se usa mucho. ¿Dónde tenés los archivos? En la nube. ¿O no? Sí. ¿Sí?
¿Qué es la nube? Un lugar donde están guardadas algunas cosas. ¿Sí? Eso es como un espacio en donde se contiene información. Bueno, nosotros tenemos una nube, tenemos un espacio lleno de referentes de fe. Están en la nube, sí. Son ejemplos para nuestra vida, son estímulos para nuestra vida. Son referentes, son personas con quienes nos podemos identificar cuando nos pasa algo. Hay un montón de información en la nube. Hay muchos mártires en la nube, sí. Y hay muchos que murieron en victorias impresionantes también en la nube. Uno de esos que se dice, como de estos referentes de fe, fue Enoc. Y Enoc no murió, dice que Dios lo arrebató para que no muera. ¡Wow! ¿Quién no quisiera no tener que pasar por la experiencia de la muerte? A ver, yo le digo, levante la mano el que quiere tener que bancarse su muerte o la de un ser querido y tener que hacer el duelo o no. ¿Qué eligen ustedes? Todos yo sé que elegimos. Amamos la vida, no queremos soltarla, Es un proceso de pérdida y de cambio de mente terrible tener que morirse. Y miren, y a uno de estos referentes de fe, Dios lo llevó sin que se muriera. ¡Qué bueno! Ese está en la nube también, esa información está en la nube también. Ese referente está en la nube también. Y qué lindo que podamos vernos en la nube, como parte de una gran comunidad y ver nuestra vida de fe en el marco de esta gran comunidad que somos, ¿sí? Y que tiene raíces históricas, que uno puede hacer una mirada retrospectiva y decir, hay gente de 2000 años antes de Cristo que me enseña cosas a mi vida de fe. Tengo a Jesús como un ejemplo de vida espectacular para mi vida de fe. Tengo otros ejemplos de Jesús para adelante también, que son parte de mi entusiasmo en la fe, que son parte de mis referentes de fe, que son parte de mi camino de fe. Y son gente que integra buenos pasos de fe, buenas decisiones de fe y de las otras. Gente como vos y como yo, gente con quien podemos identificarnos también en nuestros aciertos y en nuestras agachadas de fe. Qué lindo que hayas podido reconocer, Guille, a alguien que ha sido un referente de fe para vos, ¿no? Porque eso ya como que plantea un escenario, ¿no? Uno ha visto en alguien, esto es así, esto va por este lado, mirá la bendición que es una vida que en el camino de la fe comparte, está dispuesta, nos construye, etcétera, etcétera. Y eso es algo muy bueno. Y yo quisiera que vos pienses en un referente para tu fe actual. No me lo digas, pero pensalo. Yo lo estuve pensando mientras preparaba esta predicación. ¿Quiénes son esos que te inspiran y te siguen inspirando a la fe? Porque así como la palabra fe apareció un montón de veces y la frase por la fe en el capítulo 11 apareció un montón de veces, en el capítulo 12, en estos 4 versículos que leímos, la fe está ligada a la perseverancia. Y el llamado del escritor de los Hebreos es, viendo todos estos que nos han precedido, perseveremos en la fe. Ahí cierra el escritor de Hebreo la idea que tiene respecto de por qué ha presentado a toda esta nube de testigos. Quiere animarnos, quiere inspirarnos, quiere movilizarnos. El escritor de los Hebreos quiere a la gente a quien le escribe que ellos tengan referentes y que se sigan animando a pelear la fe, a luchar la fe. De hecho, como dije, tal vez estos que recibieron este escrito 10 o 20 o 30 o 50 años después estaban en el medio de una persecución y leyeron este pasaje. Y leyeron el pasaje de que algunos por su fe los habían
cortado con una sierra a la mitad. Ellos sabían que el Imperio Romano les iba a hacer eso, y mucho más. Son datos históricos de lo que pasó con los creyentes en el primer siglo, en el segundo, en el tercero. Y me imagino este texto, en ese contexto de una comunidad de fe, en persecución, que ha perdido a una abuela el domingo pasado, que ha perdido a un joven este miércoles, que le han llevado y le han transformado en antorcha a una mamá el jueves pasado. ¿Cómo se habrá leído este texto en ese contexto? ¿Cómo habrá el Espíritu movilizado esta palabra en medio de la comunidad? ¿Les habrá dado ánimo para correr la carrera de la fe? ¿Les habrá sido útil para perseverar en medio de las dificultades? ¿Habrá logrado cimentarlos aún más profundamente en la fe? Bueno, yo espero que sí, que eso haya sido. Y también eso espero de este texto para nosotros hoy. Tal vez has tenido en esta última parte de tu vida experiencias gozosas respecto de la fe y no te ha pasado nada doloroso, ni nada grave. Pero eso no quiere decir que pronto aparezcan cosas que nos partan al medio. Nos partan al medio. Este texto funciona como un ánimo para seguir perseverando en la fe. En esos momentos difíciles. En esos momentos en donde es bravo tener que sostener el camino de la fe. El elogio de la perseverancia que vemos en la fe, que vemos en este pasaje, es un elogio que sería bueno que cale hondo en nuestra vida. Que la perseverancia en la fe sea uno de nuestros objetivos a perseguir. Dios, ayúdame a perseverar. Cuando esté todo bien, ayúdame a disfrutarlo. Y cuando no estén las cosas bien, ayúdame a seguir corriendo, a seguir manteniéndome en la lucha, a seguir apostando por esta fe que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Quiere el Señor bendecirnos a partir de esta reflexión para animarnos a perseverar en el camino de la fe. En tu fe, que tal vez sea diferente a la mía. En tu camino de fe, que tal vez sea diferente al mío. En el tuyo, que va a tener tus dificultades. En el tuyo, que vas a tener otras dificultades y otros aciertos también. Pero pase lo que nos pase, nos animemos a permanecer en camino. Amén.